Vorterix 104.5 FM. vorterixmardelplata.com.ar. La evolución de la radio se llama Vorterix. Vuelta por el universo. La vuelta al mundo en 2 horas. Check-in. Sábados 8 a.m. Check-out. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. De este bloque. Estaba volado, 8:38 minutos y volvemos al aire de Vuelta por el Universo. Nos mandó un mensaje a Ana Laura hace un ratito, decía: buen día, equipo de Vuelta por el Universo, como el ave fénix, bienvenida. Un mensajito hacia mí, gracias Ana Laura, sí. Volvimos de los virus, pero aquí estamos. Todavía queda algún resabio de la tos, pido disculpas si sale al aire, pero estamos en... Pero los virus ya se fueron. Los virus ya se fueron, ya no contagio, así que... así como hay títulos de la tapa, decíamos, un calendario electoral que también incluirá dentro de poco elecciones en Irán, ¿no? Vienen muchas elecciones juntas. Tenemos muchas Francia, juntas. Irán, Uruguay, sí, Uruguay que son primarias, Gran Bretaña el 4 de julio también. Se viene el debate presidencial en Estados Unidos. Trump-Biden, sí, la semana que viene. Trump-Biden, Sí. Un calendario complejo. Sí, Pero sí. también pasan otras cosas más allá de las elecciones. Y así como hay una tapa, y siempre decimos, también hay una contratapa. Y el teléfono hoy suena Me para suena Diego otra vez, Gutiérrez. otra vez, Otra vez te a suena a mí me vos. suena el teléfono, muy bien. El gobierno de Tayikistán aprueba un proyecto de ley que prohíbe el hijab y otras prendas islámicas. El proyecto fue aprobado el 8 de mayo por la Cámara Baja y se centra principalmente en la prohibición del hijab y otras prendas islámicas tradicionales. las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca... Expertos de la ONU exigen poner fin a las transferencias de armas de Israel. Expertos de la ONU en Derechos Humanos afirman que las empresas que envían armas, piezas, componentes y municiones a las fuerzas israelíes corren el riesgo de ser cómplices de graves violaciones a los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario. El sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Tailandia, el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Un avance pionero en el sudeste asiático. Tailandia aprueba la ley que reconoce la igualdad matrimonial el martes 18 de junio tras una votación final a favor en el Senado. Bueno, nos vamos a Arabia Saudita. Más de 1.000 personas murieron en la peregrinación a la Meca de este año. Este año se registraron temperaturas de más de 50 grados, 51,8 la máxima en la gran mezquita de la Meca, la ciudad santa en Arabia Saudita, donde el profeta Mahoma inició su predicación. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la... Bueno, y lo que hablábamos, elecciones en Irán, Irán elegirá un nuevo presidente el 28 de junio, o sea, el viernes que viene. 6 candidatos competirán por la sucesión del fallecido Ebrahim Raisi. Pues camina distinto, voy a escaparme hasta
hasta la constelación más cercana, la suerte es... Bueno, ¿por dónde empezamos? Tenemos de todo. Cortito, la peregrinación a la Meca, ¿no? Que, bueno, es una de los 5 pilares del Islam, una de las celebraciones más importantes que tiene el mundo islámico en su totalidad y que genera un movimiento de millones de personas. Sí, dice que este año fueron, porque hay que autorizar, se pide desde los diferentes países de Medio Oriente, se pide una autorización a Arabia Saudita para ir, y este año se movilizaron más de, creo que 1.800.000 personas hacia la Meca. Pero el problema por estos días fueron las altísimas temperaturas que hasta ahora, decían hasta el jueves, no sabemos si luego aumentaron, ya eran 1.081 fallecidos. 1.081 fallecidos, exactamente. Algunos se encuentran en estado irregular, dice, porque para hacerlo es como que tenés que tener una cierta capacidad adquisitiva y podés lograr mejores rutas, unas rutas más seguras. En este caso, de los 1.081, 630 de estas personas que fallecieron estaban de forma irregular, no habían entrado con el permiso que otorga el gobierno saudí. Que 658 se eran de nacionalidad egipcia. Además, y en este tránsito, bueno, fue que fallecieron. Bueno, tiene que ver también con la importancia que le dan muchos de los fieles a poder realizar la peregrinación a Meca, que de ser posible los fieles musulmanes debieran hacerla todos los años, cuando no es posible al menos una vez en la vida, debieran peregrinar a Meca, con lo cual este es verdaderamente una festividad, un evento de mucha importancia para toda la comunidad islámica, pero que también muestra algo que venimos tratando en distintos programas, que es las olas de calor brutales en lugares donde suele hacer calor, ¿no? Digo, claro, lo hablábamos son lugares que suele hacer calor, pero hace hace 2 mucho semanas lo más hablábamos calor respecto ahora. de India, cómo había influido la ola de calor en India en las elecciones con Sabrina Olivera. Ola de calor en Mali hace algunas semanas también. Es decir, son lugares donde sí, suele hacer calor, pero las temperaturas están subiendo mucho más de lo que estas ciudades o estas rutas o estos sectores, estas regiones están acostumbrados. Sí, y hay espacios con aire acondicionado. Imagínate, tiene que haber este tipo de lugares porque se junta muchísima gente. Bueno, justamente esta gente que no tiene acceso o que entra irregularmente a Arabia Saudita no tiene acceso a estos lugares, y ahí es donde se produce este tipo de situaciones para la gente. También hay muchas estampidas, corridas. Es algo bastante peligroso, digo, pero igualmente de 1.800.000 y que haya habido 1.000 decesos, bueno, no es tanto, digo. No es un número en proporción. Por supuesto, pero no deja de ser importante. No deja de ser importante, sí, obviamente. Y te digo que es una experiencia para hacerla, no solamente siendo musulmán. A mí me gustaría, aunque sea, como dijiste, una vez en la vida, sí, poder tener la posibilidad. Uno de tiene que estar eso. autorizado para poder. Tiene que estar autorizado, sí. Y no autorizan a cualquier persona que no sea creyente musulmana. Esto también para que lo sepa la audiencia, es decir, idealmente las autorizaciones son a creyentes islámicos. Sí, para que no se junte también. Puede haber algunas autorizaciones excepcionales, pero bueno, hay toda una serie de requisitos para poder acceder. Y para otro día también decir que es una peregrinación de la cual participan muchísimas mujeres, pero es peligroso para las mujeres también. Nada, lo dejamos ahí, lo tratamos en otro momento, porque también sobre las mujeres y el uso del hijab hubo una política del gobierno de Tayikistán. Sí, lo que hablamos recién, pero no es una política nueva. Uno podría pensar que es algo nuevo, porque se aprobó ahora, bueno, pero legislativamente se aprobó en este momento, pero esto ya viene del año 2007, cuando el Ministerio de Educación prohibió también el uso del hijab en los estudiantes y en las estudiantes, pero también habían prohibido el uso de minifaldas al estilo occidental. O sea, hay una cuestión ahí medio, no solamente al hijab, sino a cuestiones más occidentales. Después este tipo de prohibiciones se fue trasladando a todas las instituciones públicas a partir de ese momento, y ahora se hace ley, se aprueba legislativamente, porque esto se venía aplicando de manera informal ya directamente en las calles de Tayikistán, donde había hasta incluso denuncias sobre persecuciones a mujeres para que se saquen el velo, para que dejaran de usar el velo. No solamente eso, sino que también hay
también especie de persecución a los varones que usan esas barbas tupidas que suelen usar los musulmanes. Exactamente. Con detenciones, grupos especiales que se arman para perseguir varones y que los hacen afeitar y sacarse la barba. Bueno, esto tiene que ver con que hay cuestiones que están relacionadas con el terrorismo islámico. Sabemos, obviamente, no hay que estigmatizar, no todos los, ni los musulmanes, ni todos los árabes son terroristas. Digo, bueno, pero bueno, sabemos que en esa zona es una zona particularmente Tayikistán. Hay que decir que dentro de los países de Asia Central, vamos a estar hablando en un ratito, de Unistán, si tenemos suerte, con un móvil en directo desde Unistán. Pero lo cierto es que Tayikistán, particularmente de los ex países de la Unión Soviética de Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán, es el más pobre y ha sido un espacio del cual se han formado muchos terroristas. Exacto. El ISIS-Khorasan, que es de esa zona, por lo menos la mitad de sus integrantes se sospecha que son reclutados de la zona de Tayikistán. Y ya desde la época de Al-Qaeda, gran parte de los milicianos de Al-Qaeda provenían de Tayikistán. Parte de los terroristas que atacaron en Moscú, el teatro de Moscú. Eran tayikos también. Parte del ISIS en general, no solo el ISIS-Khorasan, sino del ISIS que operó en Siria y en Irak. O sea, el ISIS-Khorasan es más regional, más de esa zona. Bueno, el ISIS original también contó con muchos tayikos. Entonces, hay una realidad que marca que sí, que en Tayikistán hay un reclutamiento fuerte de jóvenes que, además, ante una situación de extrema pobreza, falta de horizontes, se radicalizan y se pasan a formar parte de estos grupos violentos. Sí. Ahora, esto no implica que el gobierno pueda ser un gobierno totalmente represivo, que ya en 2022 también cerró librerías islámicas. Sí, también prohibió la venta de libros. Exactamente, también prohibió 2 festividades, que son perdón, te los leo porque son el Eid al-Fitr, que creo que es la festividad de salida del Ramadán. Exactamente, ¿no? Es la festividad al finalizar el Ramadán, donde las familias se reúnen en la ruptura final de ese ayuno. Y también, ya no se permite vender libros islámicos. Y la mayoría de la población es musulmana, el 95%. Es musulmana. Lo que sí, bueno, tiene una buena relación con Rusia, porque fue una de las repúblicas soviéticas, y sabemos que Rusia tiene problemas con estos grupos islámicos en sus fronteras, y por ejemplo, y también China también tiene problemas con algunos con los uigures. Con los uigures, pero también con otros grupos terroristas que se forman cerca de las fronteras en Tayikistán o cerca de las fronteras de Afganistán. Hay un corredor chiquitito que es como un pasillo que va desde Afganistán a China, que también es cerca de Tayikistán, y en esos lugares suelen haber ciertos grupos islámicos que le provocan algunos dolores de cabeza al gobierno chino. El informe sobre libertad religiosa internacional, un informe que se elabora en Estados Unidos de este año, del 2024, planteó que el historial actual del gobierno de Tayikistán en materia de libertad religiosa es sombrío y está empeorando, ¿no? Un país al cual no se le presta mucha atención, pero que es importante remarcar estas cuestiones, ¿no? Así como decimos, tampoco estamos a favor de imponer desde el Estado la religión, en este caso lo que no se deja es la libertad de expresar justamente la religiosidad. Sí, y hay tropas también, hay tropas de Rusia, hay un contingente de 7.000 soldados rusos por estas cuestiones, ¿no?, del terrorismo islámico en Tayikistán. Y también decías, así como hablamos de, en este caso, la represión y la no libertad religiosa, una sorpresa en Tailandia. En Tailandia, sí, la aprobación del matrimonio igualitario que se dio en el Congreso, se aprobó el martes 18 de junio, y es el tercer país en Asia que va a reconocer igualdad de derechos para las comunidades LGTBI. Los otros 2 países, son Nepal y uno que nosotros formalmente no consideramos un país, como es Taiwán, ¿no? Y creo que es uno de los países que tiene de las comunidades más grandes LGTBI en Tailandia. No es extraño que se apruebe esto porque popularmente es aceptado. Quizás haya algunas cuestiones divisiones entre los partidos políticos por la ideología de sus integrantes, pero es mayoritariamente
aceptado esto entre la gente de Tailandia. Se dio una gran mayoría en el Senado, se aprobó con 130 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones. La ley la tienen que enviar al gabinete y va a ser remitida al rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn. Bueno, la verdad que los nombres en Tailandia no son nuestra fuerte. Sí, hay que practicarlo un rato y después sale un poco más natural. La verdad que más allá de que la comunidad en el país haya sido importante, es cierto que desde el gobierno de Tailandia ha habido políticas más bien represivas, por eso es una grata sorpresa. Por eso es un cambio, claro. Un cambio importante, ¿no? Son sociedades más bien conservadoras, pero en este caso, al parecer, había un activismo, una militancia perdón, de mucho tiempo que ha hecho que sea posible la aprobación sin tanta... ¿no? sin tanta polémica por ejemplo. Claro, sí, la mayoría fue absolutamente abrumadora. Y para terminar, Diego, también las elecciones en Irán. Las elecciones en Irán, Las elecciones en Irán, que son el 28 de junio, se aprobaron 6 candidatos, los postulantes que estaban inscriptos para que esta... ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre de la cabeza. Viste que los ayatolás tienen que aprobar. El Consejo de Guardianes. El Consejo de Guardianes tiene que aprobar y aprobaron 6 candidatos. Obviamente hubo algunos candidatos que fueron vetados. El más conocido fue Ahmadinejad, que ya fue presidente de Irán en su momento, ya hace creo que 2 o 3 periodos, porque es uno de los candidatos que viene del ala por ahí más moderada de la política iraní. Los candidatos son Said Jalili, Amir Hossein Ghazizadeh, Masoud Pozeskian, Moutafa Purmohammadi y Alireza Sakani. Nombres que no son para nosotros tan conocidos, pero que han tenido presencia en los diferentes gobiernos, han sido ministros de salud o ministros de justicia, algunos más moderados, algunos más duros, pero por lo menos estos son los que han pasado los que han pasado el filtro de este consejo para poder ser candidatos a presidente por los próximos años y reemplazar al fallecido Raisi. Por supuesto que el Consejo de Guardianes continúa en su política de no aceptar a ninguna mujer. No, 4 mujeres se postularon pero el Consejo de Guardianes nunca vetaron. Ha aceptado a una mujer, ni a nadie que pida un cambio radical en el sistema, ¿no? Es decir, hay algunos matices entre los candidatos, pero ninguno quiere cambiar el sistema. Todo se va a seguir en la línea y sobre todo en estos momentos que Medio Oriente está muy convulsionado, la disputa con Israel, que hoy por el momento está más apaciguada después de los intercambios que hubo, pero que hoy hay una cierta amenaza de guerra entre Hezbollah e Israel. En estos últimos días estuvo mucho más tenso y se hablaba de que una posible guerra entre Hezbollah e Israel, que cosa que yo por ahora no creo, porque en realidad nunca va a ser entre Hezbollah e Israel, sino va a ser Israel y el Líbano. Claramente. Y en el Líbano no hay mucha no hay un apoyo unánime a que haya una guerra con Israel. Lo último respecto de las elecciones en Irán, el candidato que se dice que es el favorito, hay que ver qué es lo que sucede, es el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Khalibaf, de 62 años, que fue además alcalde de Teherán y que está muy vinculado a la Guardia Revolucionaria, a la parte más, el área más militar, ¿no? Olvídate que va a ser el que va a ganar. Muchos, sin embargo, recuerdan que Khalibaf formó parte de una violenta represión contra estudiantes universitarios iraníes en 1992 y además ordenó disparar con fuego disparar no con balas de goma, sino disparar a estudiantes en el 2003 cuando era jefe de la policía. Él se había presentado a las elecciones presidenciales del 2005 y del 2013 y en el 2017 se retiró de la campaña presidencial para apoyar a Ebrahim Raisi.
Sí, yo te iba a decir, el fallecido presidente. Es de la línea de Raisi. Raisi también Es de la línea de Raisi. tenía algunos hitos, le decían, bueno, el colgador o el carnicero también de Teherán. Tenía algunas acusaciones de haber realizado alguna masacre en su momento, hace muchos años. Con lo cual, bueno, por el momento el favorito es de la línea del fallecido presidente de Irán. Vamos a ver qué pasa el viernes próximo, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la música. Ya se viene... ¿Música de? Música de Tailandia. Música Música de Tailandia. random, Ezequiel, quiero que te des cuenta, este video ya arranca random. No sé por qué esta música tiene más de 250 millones de vistas en YouTube y está viralizándose en Tailandia. Así que vamos a escuchar esto que es Malong Kong Kaeng. เจ้ามีเขาอยู่แล้วยังดึงอายเข้าไปหาอายคนนอกสายตาเจ้าบ่แค่บ่สนอายมันคนใจง่ายที่เจ้าบ่รู้ตนเบื่อนำคำบอกคนเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนไปเจ้ามาเฮ็ดให้รู้สึกดีแล้วก็ยังหนีไปเจ็บแท้น้อใจอายอยากถอยคืนกลับมาแต่ใจมันพังไปเบิดแล้วเฮ็ดใด